¿Qué surgió en Mendoza? Bueno, surgió un grupo de jóvenes muy generosos, militantes, que como los hermanos musulmanes en Egipto o los grupos judíos de los que perteneció Walter Benjamin, aquí había grupos muy interesantes en los años allá 50, 60, jóvenes militantes que eran capaces de luchar. Yo organicé la primer huelga de la Universidad Nacional de Cuyo. En la calle Alem repartí los panfletos en la Facultad de Medicina e hicieron huelga. Me metieron preso. Poquito tiempo, un día, pero era algo. Entonces, era militancia y entonces uno entendía mejor, pensaba desde la militancia, no eran puros libros, eran cosas concretas y entonces aprendimos a pensar. Bueno, como ustedes ven, si yo sigo hablando, pues nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero ya va como 1 hora y media y termino aquí esta charla. Gracias. Y en nombre del Instituto de Filosofía Argentina y Americana y del CIIFE, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela, es que hemos podido organizar esta visita del doctor Dulce. Vamos a abrir el debate, preguntas. Tenemos un tiempo acotado. Un día viernes hasta ahora los trabajadores de la facultad también necesitan retirarse a cierta hora. Entonces yo diría que aproximadamente media hora de preguntas. ¿Puede ser, Enrique? ¿Está bien? Para mí. Bien. El profesor, sí. Yo quería preguntarle al doctor Dussel el nombre de los dos libros de política, el de las 20 tesis, y si están si fueron sacados en Argentina y por qué editorial. No han salido en Argentina. No han salido en Este está por ahora en siglo XXI, en México. 20 tesis de política. No se encuentra. No ha salido. Vamos a ver si lo hacemos, porque justamente estoy. Y después el de Trota. De investigación les puedo hacia una filosofía política crítica, publicado en Declé de Brouwer en España. Después está Materiales para una política de liberación, Plaza y Valdés, México. Y después los 2 tomos de Trota y luego las 20 tesis de política. Ya son 5 libros que he escrito en los últimos años sobre la política. Me falta el 3er tomo y termino la política y paso a otro tema. Lo que pasa es que sí, hay problemas, pero justo estoy ahora hablando con un editor también de Buenos Aires que quiere agilizar las publicaciones. Como ahora se puede hacer electrónico y se puede hacer también pequeñas ediciones según la gente lo vaya pidiendo, este hombre me dice, vamos a hacer sus obras completas. Bueno, y cuando les puse las cosas son como 50 tomos.
Entonces vamos a ver si lo hacemos, pero hay que hablar con los editores y todo. Pero yo quiero que se pueda empezar a leer, si no, ¿para qué escribimos, no? Y nunca he sacado un peso de derechos de autor. Pido ejemplares para regalar a los amigos, así que tampoco los editores deben exigir. ¿Sí? ¿Mateo? Sí. Sí, yo quería, bueno, muchas gracias por la conferencia, la verdad impresionante. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la víctima. Usted explicó el criterio de que hay que salir justamente, o sea, el eurocentrismo, o por lo menos los teóricos políticos del eurocentrismo, siempre colocan al individuo, el contrato social, todo, siempre es individuos que se van armando, ¿no? Y que hay que cambiarlo por la cuestión de la comunidad. Con respecto a la víctima, mi pregunta también va en ese punto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, usted dijo que si hay una víctima, el sistema siempre es imperfecto por mejor que sea. Entonces la pregunta es, ¿también la perspectiva de la víctima tiene que ser desde un criterio comunitario o basta con que haya una sola víctima, un criterio individual, para que ese sistema sea imperfecto? No, siempre también de hecho va a ser comunitario. Porque no hay una víctima, hay un grupo de gente. También es comunitario y es más. El punto de partida, y es un argumento de nuestro debate con Apple, ¿no? Él hablaba de que el único principio de la ética y por lo tanto de la política es el consenso. Porque efectivamente hay que tener consenso para poder hacer algo válido. Ahora, el problema para él era, si no había simetría, o es decir, alguien tenía más preparación que el otro, ¿cómo van a debatir si hay desproporción? Entonces Apple quiso debatir con la filosofía ética de la liberación para ver si le podía servir de una ética complementaria a su ética del discurso. O es decir, Carl Otto Apple no habló conmigo porque era simpático, sino a ver si le arreglaba un tema, que era cómo hacer, no discursivamente, que el que no está en posición simétrica lleve el carro. Porque si no está a nivel simétrico no funciona la ética del discurso porque hay una ventaja discursiva de uno sobre el otro y el consenso es parcial. Entonces, ¿cómo hago yo para el que no está a nivel ponerlo a nivel? Él dijo, quizás la ética de liberación puede servir. Y entonces yo dije, pues lo que pasa es que los que están asimétricos, los esclavos de Egipto, los esclavos de Mendoza también, en la época de San Martín, que los liberaron para que murieran en el ejército, qué bonito, también ellos pueden tener consenso entre ellos, o es decir, que pueden tener simetría entre ellos, aunque sean asimétricos del sistema dominante. Pongamos, las mujeres en el sistema machista pueden estar en posición asimétrica, pero se juntan las mujeres y están de acuerdo simétricamente que sufren el machismo. Y entonces los que están en posición asimétrica pueden hacer el proceso críticamente, pero con un segundo consenso, no el vigente, sino el crítico. Y entonces por eso que la víctima es siempre comunitaria también. Y también me sirve el argumento apeliano del consenso, pero también hay que agregarlo el material, que es la vida, porque si yo voy a argumentar algo contra el que está dominando es porque no puedo vivir como el otro, y entonces hay un problema de injusticia económica o del que haya material. Entonces la víctima siempre es comunitaria, y por eso en Pablo de Tarso llama a fe justamente a esa conciencia crítica de la víctima que ya no acepta ser víctima y que descubre que el consenso vigente se transforma en dominador. Y eso Apple y Habermas no lo sabe, pero lo sabía Gramsci. Porque Gramsci dice, un sistema es hegemónico cuando hay consenso. Y entonces hasta los dominados creen que todo funciona bien y entonces creen que los intereses de los dominados se están cumpliendo y eso es hegemónico. Pero cuando el dominado empieza a darse cuenta que ya sus intereses no están cumplidos, entra en disenso. Entonces Gramsci dice, la clase dirigente, que está en el bloque histórico, pasa de dirigente a clase dominante. O es decir, tiene que empezar a reprimir a los que toman conciencia crítica.
Y Gramsci lo plantea muy bien, y eso yo lo tomo en la política de liberación. Entonces, la víctima sí también siempre es comunitaria, y no se puede dar individualmente. Podría hacerse un caso, pero enseguida crea comunidad, porque no se justifica a alguien solitario. Eso sería el Mesías, el que abre el camino, y el que abre el camino la pasa peor, porque es el primero que mata, ¿no? Y entonces lo sabe, y por eso que toma responsabilidad, porque es el maestro. Gracias. Sí. Bien. ¿Alguien? Acá tenemos una. Sí. ¿Qué tal? Un gran honor de estar acá. Quería preguntar, doctor, acerca del sentimiento de nacionalidad que se ha ido forjando en la historia universal, que hemos visto que todos los elementos van pasando por todas las fronteras. Si me podría comentar más o menos cómo considera usted que se han dado estos intercambios en cuanto a las diferentes disputas de las naciones y cómo cree que ha evolucionado hasta el día de hoy. Está un poco confuso, porque tú dices el sentimiento de nacionalidad es ambiguo, y puede ser interesante y puede ser muy problemático, porque justamente el fascismo es un cierto nacionalismo, y habla el pueblo alemán, y entonces lo lanza contra otra, y es un poco el Volksgeist de Hegel, ¿no? Entonces la nacionalidad es ambigua, porque puede plantear primero que la nacionalidad la constituyen los grupos dominantes y no los grupos dominados, y además pueden proponer un dominio de ese pueblo sobre los otros, así que es problemático. Pero hay un principio de identidad, pero la identidad siempre es ambigua. Entonces yo en el principio de este tipo digo, por ejemplo, principio material, esa afirmación de la vida, ¿no?, a todos los niveles de la comunidad, pero en último término de toda la humanidad. Y al decir de toda la humanidad estoy pensando en el nacionalismo de derecha, que dice la comunidad, pero mi comunidad, y entonces los alemanes dominan a Francia y a los otros, o Europa domina sus colonias. Si yo planteo la humanidad, el principio de nacionalidad es juzgado del principio humanidad. Entonces no puedo poner mi nación sobre las otras, sino al mismo nivel. Si no, es un nacionalismo peligroso. Fuerte. Quería preguntarle qué es para usted ser un filósofo latinoamericano. ¿Qué significa ser, digamos, filosofía latinoamericana? Muy bien. Salazar Bondi planteó ese tema en 1969. Existe una filosofía en nuestra América. Y hubo un debate. Yo entré en ese debate también, y Leopoldo Sea. Salazar decía, como somos colonia y no hemos logrado madurez, nos es muy difícil tener una filosofía auténtica. Y Sea le dijo, pues no, la filosofía es filosofía sin más. Y entre nosotros siempre ha habido. Pero sigue la objeción, ¿dónde están nuestros Hegel y nuestros Kant? Y yo diría, nuestros Hegel y nuestros Kant están en cantidades, lo que pasa es que todavía no lo hemos descubierto. No estamos a la altura de ellos. Aristóteles tomó a los presocráticos, que eran pobres pensadores, y los elevó al nivel de la filosofía Aristóteles. Y entonces mostró la importancia de Parménides y de Heráclito y todo, y entonces cobraron conciencia de lo que estaban diciendo. Nosotros tenemos que tomar conciencia de la originalidad de nuestros grandes pensadores, pero si nos damos cuenta que nuestra temática es distinta que la temática europea. Si ser coloniales es ser un ser humano de segunda, y lo seguimos siendo. Cuando uno va a Estados Unidos, pues, profesor, yo pues, en la universidad, aunque sea en Harvard, dar clases, tengo que llenar un papel y dice ethnicity. Etnicidad, porque no le preguntan raza, que queda feo. Entonces ponen blanco, no latino, black, no latino, indígena, no latino, latino.